en las frías y oscuras noches del siglo XX. Entre las sombras de la Rusia imperial, una figura enigmática emergió del anonimato para alterar el destino de una dinastía: Grigori Rasputin. Un hombre cuya vida y muerte han desafiado el entendimiento común, se convirtió en un personaje tan fascinante como controvertido. Rasputin nació en 1869 en Siberia, dentro de una humilde familia de campesinos. Su nombre, que significa el que se desvió del camino, parecía presagiar una vida fuera de lo común, con una presencia magnética y una habilidad inquietante para captar la atención. Se presentó a sí mismo como un starets o un hombre santo. Su vida, marcada por la espiritualidad y las prácticas místicas, pronto atrajo la atención de la élite de San Petersburgo. En sus viajes a la capital rusa, Rasputin comenzó a ganar seguidores entre los círculos religiosos y políticos. Su llegada a San Petersburgo lo colocó en el centro de una enredada red de influencias. La zarina Alejandra Fyodorovna, desesperada por aliviar el sufrimiento de su hijo, quien padecía hemofilia, vio en Rasputin un rayo de esperanza. La desesperación y el amor maternal llevaron a Alejandra a confiar en las habilidades de Rasputin, a pesar de las crecientes críticas y desconfianza que su presencia generaba en la corte. La influencia de Rasputin sobre la familia imperial estaba envuelta en un velo de misterio y rumor. Sus detractores lo acusaban de manipular a la zarina y de corromper el entorno de la corte. Las historias sobre su comportamiento desmedido y sus supuestas prácticas místicas alimentaban un aire de escepticismo y condena. Algunos lo veían como un profeta y sanador genuino, mientras que otros lo consideraban un charlatán que utilizaba su posición para obtener poder y riqueza. Entre los rumores más infames se encontraba la acusación de que Rasputin había ejercido un control psicológico sobre la zarina, influyendo en sus decisiones políticas y personales. Las historias sobre sus supuestos milagros y visiones permanecen en la penumbra de la historia, envueltas en un halo de ambigüedad. Mientras algunos afirman que sus poderes eran genuinos, otros sugieren que todo fue un elaborado engaño diseñado para manipular a la familia real. Su creciente influencia en la corte no solo perturbó a la élite aristocrática, sino que también alimentó una serie de conspiraciones en su contra. La nobleza y los funcionarios de gobierno vieron en él una amenaza a la estabilidad del imperio y a la autoridad de los Romanov. La percepción de Rasputin como un corruptor y manipulador exacerbó el descontento y la inquietud entre los poderosos de Rusia. Los informes de su comportamiento escandaloso, sumados a las críticas sobre su influencia en la política del país, generaron un ambiente de creciente hostilidad hacia él. Las historias de sus orgías y excesos se convirtieron en el centro de la atención pública y contribuyeron a su mala fama. La aristocracia, deseosa de preservar su estatus y proteger la integridad del régimen, se convirtió en una fuerza activa en su contra. A medida que las tensiones aumentaban, un grupo de conspiradores, decididos a acabar con la amenaza que representaba Rasputin, comenzó a tramar su eliminación. En la noche del 30 de diciembre de 1916, según el calendario juliano, Rasputin fue invitado a una cena en la residencia del príncipe Yusupov. Lo que parecía ser una velada normal se transformó en una trama digna de un thriller. Los conspiradores habían planeado asesinarlo con cianuro y prepararon una serie de dulces y vinos envenenados para lograr su objetivo. Sin embargo, sorprendentemente, Rasputin no mostró signos inmediatos de envenenamiento. La historia toma un giro dramático cuando Rasputin, aparentemente inmune al veneno, se enfrenta a los conspiradores. En un acto de desesperación, los conspiradores decidieron recurrir a la violencia. Rasputin fue disparado varias veces y, según algunas versiones, intentó escapar, buscando refugio en la fría noche. Finalmente fue abatido y su cuerpo fue arrojado al río Neva. Los detalles del asesinato, cargados de ambigüedad y misterio, han alimentado debates y especulaciones durante más de un siglo. El legado de Rasputin está marcado por la duda y el misterio. Las versiones sobre su vida, sus acciones y su muerte son tan diversas como las voces que las narran.
Algunos lo ven como un santón, cuya influencia fue una fuerza destructiva, mientras que otros lo consideran una víctima de las intrigas de la corte y las circunstancias políticas. Su vida se convirtió en una leyenda que desafía la comprensión y alimenta la imaginación. Grigori Rasputin, el monje loco de Rusia, sigue siendo una figura que invita a la reflexión y el asombro. Su vida, llena de contradicciones y enigmas, continúa siendo objeto de estudio y especulación. En el crisol de la historia y el misterio, su legado persiste como un recordatorio de la complejidad de las fuerzas que moldean nuestro destino y de las sombras que acechan en los rincones más oscuros del poder. Al entrelazar datos históricos con leyendas, el enigma de Rasputín sigue resonando a través del tiempo, desafiando nuestra comprensión y alimentando el aura de misterio que lo rodea.